¿Qué hace que una campechana sea una campechana? Principalmente la combinación de una masa trabajada para lograr formar varias capas muy finas. Una superficie cubierta de azúcar que al ser horneada se carameliza y logra esta textura. Y de ahí vienen algunas de sus características más reconocibles, como lo son las capas, el brillo, crujido y esa textura tan quebradiza. Pero hay algo que me parece bastante interesante. A diferencia de otros panes mexicanos, la forma no es la que la define. Puede cambiar de forma, pero mientras conserve esas capas crujientes y esa cubierta de azúcar caramelizada, seguimos hablando de una campechana. Sabemos que este pan se ha preparado durante décadas en Campeche y en Yucatán, pero cuando intentamos responder una pregunta tan sencilla como por qué se llama campechana, la historia se vuelve más complicada. No existe como tal un documento histórico que nos diga de dónde viene el nombre, pero hay una posibilidad que tiene que ver con una palabra que ocupamos en México. Campechana, una palabra que también utilizamos para hablar de una mezcla o combinación de distintas cosas, y aunque no podemos asegurar que ese es el origen del nombre del pan, la coincidencia resulta bastante curiosa. Pero existe otra historia. Una leyenda, una historia, una teoría, que aunque no tiene ningún registro que lo confirme, resulta bastante curiosa. Se cuenta que una mujer originaria de Campeche, pero que vivía en la Ciudad de México, era una reconocida panadera de su barrio, y que fue ella quien creó esta pieza. Como nadie sabía cómo llamarla, los vecinos comenzaron a pedirla como el pan de la campechana, y con el tiempo aquel gentilicio habría terminado convirtiéndose en su nombre. No sabemos si realmente ocurrió así, pero historias como esta van formando parte de la manera en que los panes van creando su propia historia. Y hay algo que he notado personalmente más con este pan. Y es que parece estar mucho más presente entre las personas mayores. Y creo que no es solamente que a los adultos mayores les guste más el pan, quizá es que para ellos el pan significa algo diferente. Para un joven puede ser simplemente se me antoja una campechana, pero para alguien mayor puede ser. Esto me recuerda cuando mamá compraba el pan, tal vez porque lo relacionan con recuerdos de su infancia o simplemente con ese ritual de ir a la panadería, escoger el pan y regresar a casa con él todavía calientito. Y para quienes vimos vecinos probablemente recuerden a Don Roque, un adulto mayor al que le encantaban las campechanas. Y curiosamente fue dicho personaje el que despertó en mí la idea de conocer dicho pan. Y ahora sí chicos, para hacer la degustación de las campechanas, les muestro. Estas son algunas de las formas de las campechanas. Esta es una de las, se podría decir, clásicas, entre comillas, que es la triangular. Y también tenemos la otra, la alargada, ¿sale? También hay otra campechana que es como esta, pero es un poco más ancha y un poquito más chiquita, más chaparrita. Pero son estas dos. Empecemos con la triangular. Vamos a empezar por la parte quebradiza que habíamos visto en el video. Y todas las hojas que tiene, así se ve. Es pan, sin embargo, honestamente yo ya lo había probado y lo siento un poquito más como snack, pero no he probado como tal estas que son de una panadería pues más, más de barrio, más tradicional. De hecho está muy cerca de aquí de donde vivo. Entonces esta no la he probado. Algo que veo muy diferente en comparación a la otra que había comprado en panadería. Bueno, es una cadena de panaderías. Que la otra en la parte de aquí era como muy mielosa, cuando realmente debe ser azúcar quemada. Entonces en la otra le pasaba así el dedo e incluso se despegaba la capa. En este caso no, viene muy dorada y la azúcar realmente viene quemada. Incluso hasta diría que un poquito tostadita, pero se ve muy diferente. Entonces, bueno, vamos a proceder a probarla. En la parte de atrás se ve así, por el frente se ve así. Mm, Me parece muy buena, pero algo importante comentarles. En la otra campechana realmente se sentía mucho más el crujido. De hecho, cuando hice el capítulo, en la parte de donde digo crujido, se escucha como crashea. ¿Por qué? Porque había comprado otras campechanas, pero las compré con unas personas que las encontré en el centro. Entonces
Vendían campechanas pero muy chiquitas y por lo mismo estaban súper crujientes. En este caso realmente crujiente honestamente no está, pero vamos a ver ahora la más alargada. Probablemente esta sea un poco diferente. Incluso al romperse se rompe un poco diferente. No sé qué tan crujiente realmente puede estar. De sabor es muy bueno, me parece el sabor como a la oreja. Más o menos por ahí va, pero la textura sí es diferente. La oreja dicen que es hojaldre, entonces al ser hojaldre son capas y sobre esa capa se vuelve a hacer otra capa, entonces son varias capas y esas capas es lo que hace la oreja. En este caso, entre capa y capa hay como un poco de aire, se podría decir. Entonces cambia la textura, pero el sabor es bastante similar a la oreja. Este en cambio me parece muchísimo más crujiente, honestamente. No sé a qué se deba. Incluso aquí se ve mucho espacio, en este caso no. Se ve un poquito más continuo y más apretada las capas. De hecho voy a hacer un acercamiento. Ahí las capas se ven más juntas. Aquí las capas se ven muy separadas. El sabor es muy rico. Les comento, me parece muy similar a la oreja, pero en textura es diferente. Algo que sí, vienen bastante doradas. De hecho no probé esa parte. Y a muchas personas lo que les gusta es la parte dorada, me incluyo. Anteriormente no, anteriormente la verdad me gustaba la parte blanda de los panes. Hoy en día que ya crecí, he cambiado bastante esa parte, entonces me gusta también lo doradito. Vamos a darle a lo dorado, creo que ahí puede crashar y saber un poco más diferente, porque agarra diferente sabor cuando se tosta de más. Aquí lo sentí sin tanta azúcar, honestamente. No sentí que el azúcar estuviera tan quemada. Es bueno. Básicamente es como si comieran ustedes una oreja, pero va a cambiar la textura. Un pan bastante bonito. Eh, Tal vez visualmente no tan atractivo relativamente, pero es un pan bonito. ¿Por qué? Porque honestamente yo lo asocio a personas que hace muchos años les gustaban. Por eso igual lo comenté en el video. A mí me llegó la intriga de probar este pan por Don Roque, el personaje de la serie de Vecinos. Siempre hablaba de las campechanas y pues siempre tuve como que la noción de probarla, pero realmente nunca la había probado. Ahora que la probé, me doy cuenta que algo muy característico de este pan, en general de los panes, pero me parece que más de una campechana, tuve la oportunidad de comerlo de tres diferentes personas. Unas personas que las encontré en el centro y vendían campechanas pero chiquitas. Me pareció muy crujiente y realmente lo sentí mucho más como snack, como botana. Realmente para acompañarlo con alguna bebida, para nada, no se me hacía nada. Posteriormente lo compré en una cadena de panaderías y me supo un poco más entre botana y pan, pero la verdad no me gustó la parte de arriba porque sentía que se pegaba mucho al paladar o incluso al diente. Y en este caso, en esta tercer panadería que se los muestro, eh, no es tan crujiente. La parte del azúcar quemada realmente no es como que se te pegue o algo en el paladar, en los dientes, no. Y este sí lo siento muy para acompañar con café o con alguna otra bebida. Entonces creo que influye mucho en la campechana, dependiendo de la panadería, cómo te puede saber una campechana. El origen realmente no lo sabemos, pero sí es cierto que es un pan que se hace mucho tanto en Campeche como en Yucatán. Entonces, pues es eso. Probablemente en algún futuro tengamos la oportunidad de ir a alguno de estos dos estados de la República y probar una campechana para ver qué tanto puede llegar a cambiar el sabor. Pero por lo tanto, aquí en Ciudad de México les puedo compartir la experiencia de las tres diferentes campechanas que compré con diferentes personas. Y honestamente de las tres, yo me quedaría con la uno, que la verdad ya no tengo, pero bueno, con la uno para botanear. Y con esta, la 3 100% para tomar con un café. Yo lo estoy tomando con café.
Otra cosa importante, a pesar de que es un pan dulce, creo que es un pan ligero para el estómago. No es un pan que caiga pesado. Yo creo que por lo mismo, porque realmente, entre comillas, es un pan bofo, hueco, no es la masa tan sólida. Entonces, bastante bien para personas que no les gusta cenar como que tan pesado. Un pan bastante ligero, cae muy ligero al estómago. De sabor muy rico, si nos gusta la oreja o panes de ese estilo, creo que va muy por ese estilo de pan. Y pues básicamente esa es mi experiencia comiendo la campechana. Y eso también es México, porque nuestras historias no solo se escriben, también se cuentan, y algunas con el paso del tiempo se vuelven parte de nosotros.